Pues nuevamente agradeciendo la oportunidad de estar aquí en este espacio entre bibliotecas. Es para mí un gusto, doctor, tener la oportunidad de entrevistarle. Le decía que es un espacio en el cual han participado diferentes personalidades del mundo de las bibliotecas y creo que el tema que hoy nos convoca de acerca hablar de la biblioteca indígena, pues es descubrir una forma interesante, diferente de cómo allegar esa información y de cómo recabar toda esa información. Dicho sea de paso, y le comento, formo parte, soy integrante de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos dentro de la Cámara de Diputados, independientemente de esta comisión bicameral de bibliotecas. Entonces, para mí es un gusto darle la más cordial bienvenida, así como a todas nuestras amigas y amigos. Bienvenido, doctor, a este espacio. Yo le agradezco muchísimo la deferencia que ha tenido conmigo. Uh-huh. eh, y mi estimada diputada María Teresa Rosaura, pues con todo gusto, usted indíqueme Bueno, pues sobre qué primero que platicamos. todo, gracias, doctor. Pues yo quiero decirle que seguramente durante esta charla hemos de conocer mucho de su, primer lugar, de su trayectoria. Si me permite, voy a dar lectura a su semblanza, a su historia de vida en esta entrega y apasionante labor. Y aparte, pues bueno, saber de cómo se organiza una biblioteca indígena, sobre todo con temas y asuntos indígenas. ¿Qué podemos hacer desde el espacio en el que hoy tengo la oportunidad de hacer? ¿Cómo sumar de la mano este trabajo con el Congreso? Y bueno, cómo también hacer visible esta gran acervo e información, ¿no? Yo creo que para todos es algo es estupendo. Y bueno, pues si me permite, voy a dar paso a dar lectura de quién es César Augusto Ramírez Velázquez. El doctor es doctor en bibliotecología y estudios de la información, así como maestro y licenciado en bibliotecología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con Pride nivel C y es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Investigador titular en el área de usuarios con la línea de investigación de servicios bibliotecarios de información para grupos vulnerables. Además, es coordinador del Seminario Información y Comunidades Indígenas e Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional, también Autónoma de México. Ha desarrollado su actividad docente principalmente en el Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, adscrita al Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es responsable del proyecto PAP 2T IG 400417, fortalecimiento, organización y preservación de la información originaria, bases para construir un modelo de biblioteca indígena de la comunidad purépecha en el municipio de Cherán. Fue miembro del equipo de trabajo creador de la licenciatura en Administración y Archivos y Gestión Documental que se imparte en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Campus Morelia. También de la UNAM fue corresponsable del proyecto Programa para la Producción y Edición de Materiales Educativos para apoyar un nuevo plan de estudios de la licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información, también en Filosofía y Letras de la UNAM. Ha publicado 2 libros de autoría individual y ha sido coordinador de 30 a su vez, es decir, de 17 capítulos del libro, 12 artículos y 49 ponencias presentadas en diferentes foros nacionales e internacionales.
en la propia Universidad Autónoma de México Nacional. Se ha desempeñado en diversas áreas de dirección, colaboración como secretario académico del 2B1, coordinador del Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras, como coordinador de bibliotecas en la misma facultad y en el Instituto de Investigaciones Filológicas. En otras instituciones se ha desempeñado como su director técnico en la Biblioteca Legislativa del Congreso de la Unión. Ha sido responsable de la Biblioteca del Centro Cultural Arte Contemporáneo de la Fundación Televisa y jefe de servicios técnicos de la Biblioteca Raúl Balleres del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Es miembro de la Asociación de Bibliotecas, Asociación Civil, AMBAC, y socio del Colegio Nacional de Bibliotecarios. Principalmente sus líneas de investigación son de estudios de grupos sociales, información y comunidades indígenas, bibliotecología y usuarios. Doctor, realmente una trayectoria muy vasta, impresionante, un trabajo que se ve que le apasiona, le emociona y siento que es parte de su vida. Y hoy tener la oportunidad de que esté con nosotros en este espacio para mí es un honor, es un privilegio y yo creo que hay mucho que usted nos puede platicar desde cómo surge este proyecto de empezarse a adentrar y estudiar una forma diferente de cómo ver en primer lugar la biblioteca después de tanta investigación y experiencia y sobre todo cómo empezar a integrar un acervo que me imagino ha de ser una gran riqueza, en el que me gustaría también preguntarle qué tanto tiene o hasta dónde abarca este gran trabajo. Pues ya me la puso muy difícil. ¿Por qué tanto? Precisamente porque son muchas cosas, ¿no? La Claro, verdad pero son pues muchas tenemos cosas. todo un tiempo para charlar, si no vamos Claro. espacio por espacio y lo vamos desarrollando. Sí, mire, desde que yo empecé como investigador, bueno, un poco antes de que empezara como investigador, a mí me atrajo muchísimo la línea de buscar, estudiar, ¿no? La información referente a las comunidades indígenas, sobre todo aquella información que la propia comunidad genera, ¿sí? O ha generado a través del tiempo. ¿Y qué ha pasado con esa información? En muchas ocasiones, y lo sabemos perfectamente, esta información, dadas las condiciones que han vivido nuestras comunidades indígenas, se ha ido perdiendo o se va perdiendo, así como se ha perdido varios idiomas, ¿no? Originarios, así como Así se han es. perdido varias comunidades, varias etnias, pues poco a poco, y aparte, ¿no? Toda esta, este tratamiento de integrar o esta forma de tratar de integrar a nuestros coterráneos, ¿no? Indígenas, o sea, aborígenes, ¿no? Naturales de estas tierras, ¿sí? A una sociedad que no les corresponde, también Claro. ha hecho que bueno, que esta información, que estas mismas comunidades empiecen a desaparecer, a hacerse a un lado, ¿sí? Entonces, desde nuestra trinchera, que es la bibliotecología y los estudios de la información, sí, se nos ocurrió en el seminario que tengo en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, es Información y Comunidades Indígenas, así se llama el seminario, pensamos en generar un proyecto en el cual pudiéramos, en primer lugar, ¿sí? Recuperar toda esa información que en un momento dado todavía tienen nuestras comunidades indígenas. Esa información, en cierto modo, en algunos casos es ancestral, en otros casos es originaria, pero a partir de otras épocas, ¿no? Por ejemplo, la época precolombina, la época colombina, etcétera, etcétera, aquella época donde eran sojuzgados estas comunidades y que a través de la comunicación oral, ¿sí? Han podido rescatar, han podido conservar, ¿sí? Y nuestra idea es, una, recuperarla. Dos,
conservarla y 3 es preservarla. ¿Preservarla para qué? Para que nuestra sociedad, no, todos nosotros, aquellos que no conformamos parte de estas comunidades, podamos conocer, ¿sí? Lo que es nuestra raíz histórica, nuestra raíz étnica, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí formulamos este proyecto de biblioteca modelo indígena, porque hay otra causa más. Aquí a lo mejor, no sé, toco algunas cuerdas sensibles, pero sí creo que no ha sido bien tocado el asunto, ¿sí? De nuestras comunidades indígenas y de la información en el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, ¿sí? Es decir, que a todas las bibliotecas se les ha tratado igual. Son bibliotecas públicas, sí. Nosotros también decimos, vamos a generar una biblioteca indígena modelo que va a ser una biblioteca pública, pero generada con, bueno, establecida con la información, ¿sí? De la propia comunidad. Para que la Ay, propia yo creo que, comunidad... perdón que lo interrumpa, Sí, adelante. maestro, pero yo creo que tiene mucha razón. Creo que el ver desde nuestra visión muy particular, desde nuestro entorno, de nuestra forma de vida, creer que esa es la mejor opción para ellos, yo creo que es desconocer, es un maltrato y además ignorancia de parte nuestra, dicho sea de paso. Esto creo que yo lo he entendido a través del tiempo y a través de saber que hay diferentes visiones y que cada persona y cada comunidad en este caso, bueno, pues tan solo con su historia, como usted lo mencionó, ancestral o tan solo originaria, pues conlleva muchísimos datos e información de cómo tratar este tema, ¿no? Efectivamente. Entonces, como toda esta información se transmitía, ¿sí? A través de la comunicación oral, o se ha transmitido, y a partir de ciertos, no sé, ciertas décadas hacia acá, nuestros jóvenes, las nuevas generaciones, con todos los problemas que subsisten en las comunidades de pobreza, de Marginación. marginación, efectivamente, ¿no? De simplemente migración, ¿sí? Así es. Se está perdiendo toda esta información. Entonces, los chicos ya no quieren escuchar a los abuelos, ¿sí? De qué cosas, qué saberes tienen ellos, ¿sí? Que les dan identidad a su propia comunidad, que les dan identidad a ellos mismos, ¿sí? Lo que quieren es avanzar, salirse de ahí y establecerse en un lugar donde, ¿sí? Ellos consuman otro tipo de identidad, ¿no? Se integren a otro tipo de identidad, que pierdan su propia identidad, que sabemos que no, la identidad no se pierde, se transforma, pero Claro. ellos la tratan de transformar de tal manera que lo que es originario de ellos ya no lo quieren ni siquiera ver, ni oír, ni nada por el estilo. Claro, y no solo yo creo que el sincretismo que vemos en algunos pueblos indígenas, no solo con la religión, ¿no? Con la religión católica, que es la que creo que prevalece, sino además este fenómeno migratorio, en efecto, al ser expulsados de su comunidad y al tener contacto con otras personas, vamos a decir, con otras formaciones, no solo nacionales, sino hasta en el extranjero. Entonces, una necesidad para poder sobrevivir, para poder salir adelante, creo que los ha llevado a tener que desconocer por pena, por ignorancia, por no entenderles, por estar lejos, por avergonzarse, por muchas cosas que yo creo que ustedes han identificado muy puntualmente, ¿no? Para evitar simplemente la discriminación hacia ellos. El hecho Así, de que hablen su propio idioma delante de otras personas en otras sociedades, así ¿sí? es. Los hace que los discriminen. Y entonces, para no sentir eso, hasta los mismos padres, los abuelos, les dicen a los jóvenes, si te vas a ir, ¿sí? Trata de no hablar nuestro idioma. ¿Por Sí. qué? Porque entonces te empiezan a discriminar. Trata de integrarte a esa sociedad, ¿sí? Aunque nada más tengas en sueños, ¿sí? Los orígenes, tus raíces, ¿sí? Pero no los demuestres.
porque entonces, sí, vas a recibir un repudio total de esa misma sociedad, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también nos hacen que estos idiomas, lo que hablábamos, los idiomas originarios, ¿sí? También se vayan perdiendo, Sí, se vayan haciendo a un tengo lado. entendido que son como 68, 69 reconocidos, más Ah, todavía dialectos y como lenguas, aproximadamente. ¿no? Sí, Ujú. sí, sí, son idiomas y luego tienen alrededor ¿cómo se llama? 300 variantes, ¿no? Entre Así es, todos. así es. Entonces, pero se van perdiendo. Una de las cuestiones que nosotros hemos tratado de hacer precisamente es trabajar con aquellas comunidades en donde la población ha ido decayendo, ha ido decreciendo, Mm. ¿sí? Y en aquellas poblaciones en donde al momento en que se pierda, ¿sí? Ya no contemos con el último habitante de esa comunidad, ¿Se vamos a perdió? perder todo ¿sí? Un gran acervo de nuestra Bagaje, cultura original, claro. ¿sí? En todos los sentidos, ¿eh? Imaginémonos que tenemos, por ejemplo, medicina tradicional, que esta gente, ¿sí? Tenga un conocimiento de nuestra medicina tradicional, de nuestra herbolaria simplemente, Claro, claro, de su claro, cosmología, de la cosmogonía, ¿no? De cómo se ve el medio ambiente, ¿no? Que se integra precisamente en esto que usted comentaba, ¿no? sí, que no solo un, vamos a decir, este, ay, ahorita se me fue el nombre, donde códigos, no ¿Ah? solo la información que se encuentran en los códigos, como el código variano, eso sea lo que únicamente exista, sino hay, me imagino, muchísimo más. Claro, no, y estamos hablando de que eso es en aquellas comunidades donde existió cierto modo de escritura, cierto modo de dejar plasmado en algún Ujú, documento, en alguna parte, ¿sí? Ese conocimiento, pero donde ujú, no lo hay, que nada más es pura comunicación oral, eso se pierde mucho más rápido, ¿no? claro, Y claro. además hay otra situación, estos códigos de los que usted comenta ahorita, ¿sí? Una gran mayoría de esos códices han O sido, códices, ¿sí? perdón. ¿Sí? Ajá. Estos códices han sido elaborados por gente ya fuera de la comunidad, gente que vino, Con ¿no? otra De otro visión lado, también. con otra Claro, visión, con otra misión, ¿sí? Y esa misión era sojuzgar, ¿no? claro. Era invadir, era conquistar. Ajá. Y entonces, en cierto modo, podríamos decir que es cuestionable, en cierto modo, la historia que pudiera venir en esos mismos códices, por Claro, la claro. interferencia de este tipo de Sí, personas. porque ya vino de por medio una interpretación de alguien bajo otra cultura, simplemente vio y le da ahí la importancia y descubre que eso es maravilloso y entonces le puede echar de su cosecha. Exactamente, ¿sí? Claro, Entonces, claro. eso es por un lado. Ahora, integrando un poco la cuestión, eso es en cuanto a la información. En cuanto a lo que es la biblioteca en sí. La biblioteca en sí, no ha habido una división, ¿no? En este Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas que tenemos, de bibliotecas, ¿cómo le diré? Que se encuentran en las ciudades con las bibliotecas rurales y las Ok. bibliotecas exclusivamente indígenas, ¿no? Normalmente las bibliotecas que están en comunidades indígenas las integran en el listado de bibliotecas rurales, Mm. cuando hay una gran diferencia entre las dos cosas, Y le ¿no? dan un tratado totalmente diferente o tratamiento a esa información. Y eso no, y hay que ver también la información que llega a esas bibliotecas, Sí, me ¿no? imagino. El hecho de adquirir material para estas bibliotecas no conlleva algo, y esto sí se lo digo tajantemente porque lo estudiamos, lo entendimos y nosotros sí lo aplicamos, es el hecho de no conocer a su usuario. No Es conocer decir, aquí. al usuario, en este Ah, caso, ok. al Ok. individuo indígena, ¿no? A los integrantes de esas comunidades, Ok. ¿sí? Una, no conocerlo. Dos, ¿sí? No saber sus necesidades de información. Y Claro. de estos dos elementos debería de partir toda biblioteca
para poder integrar información que verdaderamente les sirva, que verdaderamente les funcione, ¿sí? O sea, ¿quién es el usuario y qué necesidades de información tiene? ¿Sí? Y con esto viene la otra, ¿sí? Que es la recuperación de esa información. Nosotros en nuestro modelo de biblioteca proponemos una actividad permanente de rescatar esta información a través de entrevistas, a través de videos, ¿no? Videograbaciones, de le llamamos libros vivientes, que son ¿Como documentales? aquellas personas, sí, son aquellas personas, los libros vivientes son aquellas personas sabias de la comunidad, aquellas personas ancianas y aquellas que aunque no sean ancianas, ¿sí? Tienen un conocimiento vasto de lo que es su propia comunidad. ¿Mm? En todos los aspectos, en el aspecto de negocios, en el aspecto de medicina, en el aspecto religioso, en el aspecto educativo, en el aspecto el que usted desee. ¿Sí? Alimentario, textil, de trabajos, de... Sí, claro, Efectivamente, porque claro, toda esta gama de cosas, ¿sí? Tienen un origen claro. ancestral, antiguo, ¿sí? Y vienen, por ejemplo, digamos, ¿qué pasa con nuestra cocina mexicana? ¿Desde Exactamente. dónde vienen nuestros alimentos? ¿No? Desde qué elementos son los que se le pone a cada uno de esos guisados tan ricos que tiene nuestra vasta cocina mexicana, ¿no? Sí. Y dependiendo del lugar, de la zona, de la propia comunidad, las combinaciones que hacen, ¿sí? Vienen de tiempo, Entonces, ¿no? usted diría que no debemos de llamar cocina prehispánica, sino cómo poder definir a esa cocina o ese conocimiento de cómo elaborar alimentos que no solo por la referencia colonial decir que es prehispánica, ¿no? Sino irnos más allá o cómo quedaría calificada. Bueno, no he No es para pensado tanto. tanto en esa situación, pero yo digo que sí es una comida tradicional mexicana, Ok, que tiene unos orígenes, ¿sí? Prehispánicos, ¿no? claro, Que ok. tiene orígenes prehispánicos. Ahí tiene usted el mole, tiene el pozole, tiene, no sé, No, tal, pues la los variedad alimentos de enorme. los chapulines, los charales, los Todos los acolotes, insectos que, sí, todo exacto, eso que en otro momento y en otra cocina no la hay, ¿no? efectivamente, ¿no? Ya está, se Entonces, me está antojando. y es un ejemplo nada más, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Hablemos por ejemplo, los materiales que se utilizan para la hechura de los vestidos, ¿no? De las mujeres, Claro, de los hombres, ¿no? Hablemos de la botánica, ¿no? De la así, propia medicina, ¿sí? Tradicional que utilizan claro. estas comunidades, ¿no? Eh, Disculpe que tengo esa fallita de nuestros, pero es que yo No, me pero es siento que es parte nuestro y de, si no nos apropiamos, entonces, ¿de quién? no, No, o sea, si antes es un privilegio que nos claro, permitan decir no, nuestros por el orgullo de ser mexicanos, pero creo que en el fondo es el reconocer toda esa gran sabiduría, conocimiento, experiencias que en cada una de esas áreas creo que da mucho, pero mucho que ir desdoblando, que ir trabajando. hay algo que luego a veces no nos damos cuenta, pero por ejemplo, es otro ejemplo más, el de los negocios. También. Usted vea la cuestión, ¿sí? O veamos la cuestión de los famosos mercados al aire libre, los famosos tianguis. Claro, ¿De dónde viene? ¿No? sí, ¿Cómo desde es que, esta época, claro. cómo es? Y usted puede ver un ejemplo todavía de este tipo ahí en Pátzcuaro, en la Mm, iglesia de Pátzcuaro, no en la principal, sino en la que está enfrente. Todos mm, los viernes a las 6 de la mañana bajan personas con todos sus productos, dependiendo del área de donde vengan, de la localidad de donde vengan, ¿sí? Y hacen intercambio, trueque ujú, en sus propias lenguas, o en sus propias variantes, en la lengua purépecha, en las diferentes variantes, y empiezan a hacer trueque, ¿no? así es. Esa mentalidad de negociar, ¿no?
de negocios, etcétera, etcétera. Es súper importante también ¿Cómo les para que la dicen a las gente... mujeres? ¿Las guisaritas o las que les llaman que van con sus trajes y sus sombreros y todo? Ah, Tienen no. un nombre allá, No, claro. precisamente ahí en Pátzcuaro, ¿no? Las Ah, purépechas. Entonces, pero es maravilloso y yo lo entiendo. Bueno, a mí, yo soy del Estado de México, le he de sí. comentar, y en Toluca, yo recuerdo desde chica, me llevaban con unas tías que estaban allá y me llevaban al mercado, que es donde hoy está el Cosmo Vitral, ahí era el mercado Ujú, en público el de centro, Toluca. sí, de Digo, Toluca. soy una persona que corresponde a la tercera edad y entonces por los mismos años de vida Ujú, creo que me tocó ver y vivir la experiencia de que íbamos, yo acompañaba, era chica, pero acompañaba a mis tías y veía cómo negociaban primero en Otomí, en Mazahua, la forma de cómo comprarles y mi tía siempre llevaba algún otro tipo de productos porque ellos tenían una tienda que me acuerdo que se llamaba Artículos Baratos, donde encontraba uno absolutamente de todo, y se los cambiaba, y entonces pues nosotros teníamos, y digo nosotros porque pues iba con ella al mercado, desde flor de claro. calabaza, desde calabacitas, desde alguna variedad de algún otro producto, me acuerdo de los quelites y me acuerdo de muchas cosas que comprábamos e Ujú, intercambiaban con algunas cosas que ellas necesitaban para sus casas, ¿no? Entonces, sí, es una práctica que, pues, en efecto, se ha perdido con el tiempo, pero que tiene una gran riqueza y una habilidad y conocimiento. Como yo decía, bueno, ¿y cómo sabes un valor equiparable de lo que estás comprando y de lo que estás y de lo que vendiendo? El estás... tiempo ah, que te tardaste en tenerlo, como en el tiempo que le puedas dar el valor. Y creo que ahí también es otro tema a veces con el tema de los textiles o en algunas otras de nuestras artesanías que ajá. aún no le dan un valor como para elevar, ¿no? Que El la precio. gente común como nosotros no le damos ese valor precisamente porque no lo Así, sabemos. así es. De no Porque verlos no como obras sabemos de el... arte. Ajá. Pero ellos sí, y precisamente le digo, ahí hay un punto muy importante en relación a lo grande que han sido, ¿sí? En cuanto a hacer negocios, ¿no? Claro, A hacer comercio, ¿no? A claro. poder trasladarse de comunidad a comunidad, digamos ahorita de estado a estado, ¿sí? Para intercambiar mercancías, este tipo de cosas que lo vemos en la historia universal, ¿no? Como Claro. por ejemplo los viajes de Marco Polo con la seda, esto y el otro, lo veíamos aquí en México, ¿no? Sí, Entonces, es algo de veras súper importante y que estamos dejando perder, que no estamos conservando, que no estamos rescatando y que no lo estamos preservando para nuestras futuras generaciones. ¿Sí? claro. Entonces, a partir de eso pensamos que la biblioteca modelo debería de contener toda esta información a partir de este subproyecto que le comento, ¿sí? Para videograbar, ¿sí? A todas estas personas, ¿sí? A los que elaboran la madera, a los que producen diferentes artesanías, a los que tejen, ¿no? A los que generan textiles. No, y de acuerdo a la región del país, ¿no? Claro, claro. Claro, claro, En claro. el Estado de México simplemente cuánta riqueza no hay también. Pero y Y otra si de nos las vamos a cosas cada que creo uno, que se ha perdido por el sincretismo también son todas las festividades y las danzas, ese es los otro punto. bailables, Ujú, ¿no? Yo recuerdo, bueno, mi primer contacto, y estoy hablando de hace muchos años, el primer información ya, vamos a decir así, documentada. Me acuerdo que fue lo que me descubrió y me hizo impacto, fue cuando leí a Fernando Benítez en una colección que tenía de varios tomos de los indios de México, una cosa así se llamaba. ujú. Entonces, y después acerca de las danzas, y era como que me fue llevando, pero nunca realmente me había adentrado tanto como hoy descubro el mundo maravilloso que esto es, ¿no? Sí, claro. Y también, por ejemplo, en esto del sincretismo, el uso, por ejemplo, de las, pudiéramos decir, de las
no drogas, sino estas Sí, sustancias o sí, no, pues, plantas, ¿sí? pues Que se utilizaban para rituales psicotrópicos, mágicos, vamos a ¿no? decirles. Exactamente, este tipo, ¿no? Ujú. El Que peyote, los hongos alucinógenos y eso, claro, cuántos no existen aquí en México, pero eran utilizados para este tipo de situaciones, ceremonias, ¿sí? claro, Importantes para claro, acercarse a los espíritus, o sea, tenían toda una intención, ¿no? claro, Que claro. luego esa intención, nosotros ahorita la escuchamos y decía, no es posible, pero para ellos tenía una importancia enorme, porque era la que ¿cómo se llama? Les planeaba y les desarrollaba sus vidas, ¿no? Claro, Entonces, claro. eso es lo que queremos como objetivo, ¿sí? En esta biblioteca, la información que generaron las propias comunidades, ¿sí? Ujú. Y que la tengan, y además, imagínese usted un sistema de bibliotecas indígenas, ¿sí? En el cual, un sistema ya como los actuales, porque Así como el de la le, red de bibliotecas, o le sea, estoy hablando que digitalizado. la biblioteca esta tiene un 90, consideramos entre un 90-95% de información, pero, ¿sí? En digital y electrónica. Y la Claro, otra, impresa, ¿sí? claro. Entonces, Entonces tenemos ahí es bases donde de datos por para cada una mezclar. de las comunidades y después ese cruzamiento de información entre comunidades, ese gran acervo cultural que se podría tener, ¿no? Entonces, también estamos pensando en este seminario en generar un sistema nacional de información indígena, en donde no nada más se integre, ¿no? A la información que genera la propia comunidad, sino aquí viene el prurito del asunto, ¿no? O sea, lo bueno del asunto. Ujú. ¿Cuánta gente, cuando hablamos, y usted lo ha de haber padecido ya también en algún momento, cuando empezamos a hablar de nuestras comunidades indígenas, ¿sí? Todo el mundo como que ya lo sabe todo. Sí, sí, viven allá. Sí, hacen artesanías. Sí, yo me tomé la foto con fulano, ¿no? Y saben todo. Qué bueno, ¿no? Pero no saben la gran riqueza cultural que tiene, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, sí tenemos cuántas organizaciones gubernamentales. Tenemos al ININ aquí ahorita, ¿no? Digo, al INPI, perdón, ¿no? Sí, al INPI. Tenemos a Culturas Populares, tenemos, no sé, ¿sí? Muchísimas instituciones, la propia Secretaría de Cultura, ¿no? Ya en lo general, ajá. Las propias cadenas de radio, ¿no? Indígena que maneja el INPI, ¿no? ¿Cuántas organizaciones no gubernamentales tienen información también ahí guardada? ¿Cuántas personas físicas, ¿sí? Han tenido contacto con alguna comunidad y tienen en su poder, ¿sí? Información que no nada más es oral, puede ser escrita, por ejemplo, en glifos, dibujos, esto, el otro y demás, o puede ser, ¿sí? Texto, no textual, sino verbal, ¿sí? Y, ¿sí? La tienen ahí o la tienen en figuras, en vasijas, en esto y el otro, ¿sí? La idea no es quitarles esas Es vasijas, documentarla. sino documentarla exactamente y tener una vasta, ¿sí? Un vasto sistema de información que nos pueda remitir a donde se encuentra esa información. ¿De qué Pues estado sería, es? ¿De perdón qué que le comunidad es? interrumpa, Sí, maestro, esto sería un poco como la información o cómo funciona el INAH, ¿no? El Instituto Nacional de Historia, que aglutina a las personas o convoca o invita a las personas que sean poseedoras de alguna pieza arqueológica, de algo, para que la reporte, la nada comunique, más que hay una gran a él se la diferencia. confisca. ¿O qué? No, hay una gran diferencia. Y la gran diferencia que yo veo es la siguiente. No se da a conocer esa información. Así es. O Se sea, queda en los archivos, en los yo tengo sótanos. esta reliquia, ¿no? La encontré, por decir algo, fui aquí a la Jusco
¿no? Sí, Que la documentame, encontré, ¿no? Y la guardo. ¿No? Entonces, pero tengo más, encontré más y encontré a lo mejor por ahí algunas reliquias un poquito más, bueno, una zona, ¿no? Arqueológica con más cosas, ¿no? Y las tengo aquí y le informo, le reporto a Lina, ¿sí? ¿Sabes qué? Mira, no quisiera que me las quitaran, pero sí quisiera que las registraran. Sí, en algunos casos las registran, ¿no? En otros casos, ni siquiera se dan el lujo de ir para ver qué son y registrarlas. y que Por lo sean tanto, auténticas, claro, sí, si se registra, la información la tienen ellos, pero no la sueltan. no la Si comparten. no la registran, no la comparten. Si no la registran, pues está perdida. ¿Sí? En el caso de nosotros, lo que más importa es la información para, ¿sí? Salvaguardar nuestra cultura, en ese Sí. sentido. ¿Sí? Tener la información. A ver, Bueno, y es, diríamos nuestra cultura, nuestras culturas. yo diría que es una cultura que se basa en varias culturas. Oh, Cada comunidad es ok, completamente distinta, ¿no? claro, Es claro. más, sabemos y lo hemos visto, lo hemos estudiado, se ha trabajado mucho en eso, que hubo imperios aquí, ¿no? Todo el imperio azteca, el imperio maya, el imperio olmeca, ¿no? Todos eran imperios que sojuzgaban también Bueno, al final de a las cuentas la comunidades que conquista lo de unos con rodeaban, porque otros, claro, es claro. esencia del ser humano, Pues ¿no? no en balde eran guerreros, ¿no? Y había caballeros águila y caballeros tigre y Sí, caballeros de sí, todo sí. tipo. Ujú. Ajá. Pero sí, a final de cuentas, el- siempre lo hemos visto, el invasor o el conquistador, Claro, lo primero que hace es tratar de destruir la cultura, ¿no? Que para está imponer. sojuzgando para imponer la suya, para Claro, poder poner la suya. Pero claro, bueno, algo queda de esos que fueron sojuzgados. Y eso es lo claro. que nos importa, que deberíamos tener, porque creo que es lo que más importa, ¿no? Y Concentrar toda esta información. claro, y maestro, de todo esto que ya vimos todo lo que tendría que venir para el sistema nacional, para crear este sistema nacional de información indígena. Entonces, ¿tendrían ustedes, ya tienen algún tipo de proyecto de cómo arrancar este sistema, de cómo, por ejemplo, estoy pensando desde el Congreso, ¿no? Porque pues sabemos que Sí, hoy, bueno, los fondos, los fideicomisos, muchas cosas han desaparecido. Pareciera que claro, inclusive queremos borrar todo lo que nos ha antecedido, pero creo que también hay mucho que se puede hacer. Yo hablo sí, en voz alta y lo hablo por mí y asumo mi responsabilidad, ¿no? Es ver desde la Cámara cómo contribuir. Sabemos que pues todo el esfuerzo, el trabajo, la dedicación ha sido, me imagino, buscando ingresos o recursos o apoyo o patrocinio o de muchas partes. Entonces, hoy precisamente por la mañana estaba yo leyendo, o ayer en la noche, un documento porque formo parte de los grupos de amistad con algunos otros países que ya veo que se forman en la Cámara de Diputados independientemente de las comisiones a las que se pertenece. Y por ejemplo, el grupo de amistad México-Canadá tiene como que uno dentro de sus rubros y dentro de los acuerdos de las comisiones, tratar la información de pueblos indígenas. Hay ahí un aprecio, una revalorización. Sabemos que también, bueno, pues hay un interés porque pues a final de cuentas muchos de los investigadores y yo creo que usted se enfrenta a ellos pues son extranjeros, ¿no? Alemanes, franceses, canadienses, porque valoran, porque tienen, inclusive son quienes han hasta aprendido nuestras lenguas. Entonces, ¿cómo poder sumar y que no nada más quede en una entrevista que yo estoy gozando y la estoy pasando de maravilla, pero cómo dejar algo como una tarea pendiente de qué podemos hacer o qué podemos sacar de esta charla
y me imagino que va a dar para muchas otras, pero sobre todo, cómo ir estructurando, cómo poder hacer algo que trascienda, ¿no? Porque creo que eso es lo más importante. Claro. Yo quiero comentarle que todo esto que hemos charlado en estos Ujú. pocos minutos eh, Sí, son dos proyectos, ¿no? Uno le dio vida al otro. El primer proyecto es el de la Biblioteca Indígena Modelo, ¿sí? O modelo indígena, ¿sí? En donde se genera en la propia comunidad a partir de todas esas videograbaciones, todas esas entrevistas, ese estudio de usuarios o esos ujú, estudios de usuarios de necesidades de información, de búsqueda de información, porque el proyecto no nada más eso poquito que le comente, el claro, claro. proyecto de Es la muy Biblioteca ambicioso. Indígena son ocho subproyectos los que lo conforman. Ujú. Ok. Entonces, en el momento que usted desee, le puedo dar una copia del proyecto para que vea de qué trata cada subproyecto. Pero eso es para poner la vida. Ah, mire, y lo último que en uno de los subproyectos es generar una aplicación, ¿sí? Para este tipo de bibliotecas en donde, ¿sí? La gente que ha emigrado, la gente, por ejemplo, allá con los purépechas, tienen dos grandes colonias, una en Canadá y otra en Estados Unidos, ¿sí? Ujú. De gente que ya no ha podido regresar, gente que lleva bueno, familias que llevan en la tercera o segunda o tercera, cuarta generación y no han venido a conocer su lugar de origen, sus lugares de origen. Entonces, a partir de esta aplicación, en donde eh, con todos estos aditamentos, el celular, la computadora, la lab, etcétera, puedan, ¿sí? Porque otro de los elementos es, y su proyecto es el paisaje sonoro de la entidad, de la comunidad, Sí. ¿sí? Ahí grabamos también los sonidos característicos de la localidad donde se ubica la Sí, villa. las aves, tan Las solo, aves, agua, el ruido de las hojas, el, si tienen río, el correr del río, el caminar. Y estos son sonidos que nos pidió la propia comunidad que grabáramos, que consideraban parte de su identidad. claro, Y ahí es los como tenemos. los pregoneros aquí en la Ciudad de México, ¿no? Exactamente. ¿Se acuerda uno Entonces le del digo, el pajarero? proyecto, Claro, sí, el proyecto es amplio y tiene de todos estos elementos y logramos hacerlo en Cherán. Lo único que estamos esperando, y ahí es donde, eh, pues sí tenemos cierta, ¿cómo le diré? Así me siento un poco frustrado en ese sentido, porque la comunidad todavía no termina. Ellos se comprometieron a darnos el lugar, ya nos lo dieron, el espacio, en la Casa de Cultura, ¿no? ok. De Cherán, pero se comprometieron también al mobiliario y al equipo, y no eran más de 300,000, 400,000 pesos, ¿sí? Y entre los propios artesanos iban a ser, por ejemplo, los muebles de madera. Uh-huh. Claro que Para allá no son gastar una tanto. Y joya. lo de las Claro. computadoras, o sea, todo lo que es tecnología, se lo iban a pedir a estas colonias, que les ayudan para otros proyectos, ¿no? Entonces, en lugar de mandarles dinero, les mandan, ¿cómo se llama? En especie. Les mandan lo que piden, se los mandan en especie y no les mandan dinero. Entonces, yo sigo esperando, pero se nos atravesó lo de la pandemia, ¿sí? Claro. Y Sí, para eso también vino ya a poner en detener forma, muchas cosas. Claro, si bien hoy ya nos poner en forma permite la tener un biblioteca. diálogo como este, ¿no? A ¿Mande? través de digo que se vino a atravesar la pandemia, que si bien hoy nos permite tener un diálogo como este, de otro modo Así. hubiésemos tenido que agendar, encontrarnos en algún Sí, abrió espacio, otras formas de poder comunicación. hablar y hoy podemos continuar con nuestra labor, abrir el espacio, tener el encuentro y la distancia nos acerca maravilloso de la tecnología. Bueno, Pues esta es una no parte. debería de sentir, ¿eh? Perdón, esto es una parte, este es el Sí, proyecto. O sea, ah, ya teniendo eso, nosotros ya como universidad ya entregaríamos la biblioteca a la propia comunidad y lo que les hemos dicho, no es entregárselas para que se muera la biblioteca, porque muchas de las actividades, y ya es más, dimos una semana de capacitación a los chicos del Consejo de Jóvenes,
de ahí de Cherán, Ujú, una semana completa, fueron cerca de 54 horas, en donde ujú. les dijimos cómo grabar, cómo videograbar, cómo entrevistar, cómo hacer sus estudios cómo se llama, de usuarios, sus estudios de necesidades de información, cómo subir la información, la que vayan ellos generando o viendo, Generando. ¿sí? Ujú, Integrándola al sistema, ¿no? Todo este tipo de ujú. cosas, ¿no? Bueno, pues ahí está. ¿Eh? En cuanto ellos nos la entreguen, Entendiendo que no se mueven a la misma velocidad que nos movemos nosotros, ¿no? claro. Y le decía, entonces, ustedes no van a recibir esta biblioteca para que la dejen morir, sino la van a recibir para que la hagan vivir hasta donde ustedes quieran, porque ya tienen todos los elementos para, ¿sí? Continuar dándole, refrescándola, ¿sí? Alimentándola, todas las bases de datos que ya tenemos integradas. También metimos una colección jurídica indígena, fíjese, ¿no? Ah, También, ¿para qué? Para que pueda ayudar en sus menesteres cotidianos del Consejo Mayor, ¿no? Como gobierno. Bueno, ese es un proyecto. El otro proyecto que estamos iniciando en este año precisamente, ¿sí? Y bueno, lo estoy iniciando a partir del primero de este mes, es el del sistema, ¿no? De información, ¿no? ok. El sistema de información Nacional de indígena. Información Indígena. El Sistema Nacional de Información Indígena. Aquí ya me lo autorizaron en mi instituto, ya me lo autorizaron en la universidad, y el primer elemento que estamos viendo son qué tipo de sistema. ¿Sí? O sea, estamos estudiando varios sistemas de información para ver si vamos a hacer de todos esos uno para esta parte, o vamos a tomar alguno de ellos como ejemplo, ¿sí? O lo vamos a solicitar para que ¿cómo se llama? Nos apoye y podamos empezar a integrar esa información. La segunda etapa es ir a entrevistar a las diferentes entidades, por ejemplo, gubernamentales, otra entidad, ¿no? Del gobierno que nos interesa mucho también, que trabaja mucho esto, es el Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Ujú, ujú. Está El generando, por Centro de ejemplo, Estudios. Ah, ¿verdad? sí, Que claro, está generando las constituciones ¿cómo se llama? En los idiomas originarios de aquí de claro, México. claro, ¿Sí? claro. Entonces, todo este tipo de instituciones gubernamentales, queremos contactar con ellos para que se sumen a este esfuerzo, ¿no? Para que se sumen a este proyecto, ver otras organizaciones gubernamentales, si tienen información que sea importante para integrarla, también se las respetamos, como dice usted, ¿no? Como INA vamos a llegar, registramos, Claro. pero registramos y la subimos y decimos dónde está. Ajá, Es para que la compartir gente la esta quiera. información para concentrar y hacerla más grande, ¿no? Y Enriquecer. efectivamente, Claro, claro, efectivamente. ¿Sí? claro. Entonces, en esa parte vamos, estamos empezando en el seminario, estamos viendo las posibilidades, quién va a hacer esto, quién va a hacer el otro, y con todo gusto aceptamos su apoyo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Claro, Para que le digo, la primera etapa es ver y estudiar, analizar los sistemas de información que existen de esta envergadura para, ¿sí? Ver cuál puede ser el idóneo que pudiéramos utilizar o de alguno de una suma de ellos, ¿sí? Hacer uno propio, ¿no? Uh-huh. y pues en realidad muy interesante, doctor. Yo quiero decirle que formo parte de la bancada naranja de Movimiento Ciudadano y una de nuestras causas principales también es el rescate, la información de toda esa riqueza cultural, histórica, como usted lo menciona, económica y demás, de los pueblos indígenas. Entonces, creo que va de la mano perfectamente el trabajo que vengo haciendo en la comisión con una inquietud como poder apoyar de alguna manera este tipo de proyectos, porque yo creo que esto es lo que nos hace más grandes como país, ¿no? Entonces, Sí, lo que vería es que recibo con mucha emoción
toda esta información, he recabado algunos datos y seguramente lo estaríamos contactando nuevamente con el propósito, bueno, pues de irle dando forma a algo que pudiéramos sumar a este proyecto de apoyo o ver de comunicación. Yo apenas en la semana también. O algún eh, proyecto que se pueda derivar, ¿no? claro, claro. Mismo, sí, para eso es. No, y además otra de las cosas, hablaba apenas en la semana con una amiga que es una doctora que tiene una amplia trayectoria, pero ella siempre en el tema económico y en el tema de emprendimiento y con el tema migrante. Entonces, como muchos de ellos, bueno, pues se han empoderado y han logrado crear verdaderas fortunas, pero también del interés de despertar ahora también en ellos ese respaldo y ese apoyo. Y trae un proyecto por ahí también de grabar algunas historias. Entonces, si me lo permite, voy a ahondar con ella exactamente hasta dónde, hasta cuánto y cuánto pudiera caber de lo que usted maneja en esa propuesta, como para ir jalando o mover otros hilos que le den celeridad, que le den posibilidad de realizarlo lo más pronto y recuperar ese tiempo que ha estado ahí en sueños, estos proyectos con los jóvenes de esa comunidad y que no solo sea en Cherán, sino que a lo mejor se haga con los No, Wixáricas, se haga en el Estado o es se lo que haga le en iba a otros decir. lados. El modelo ya está. Claro, El claro, modelo ya está estructurado, ya está. Y claro. este modelo se puede replicar en cualquier otra comunidad. Uh -huh. Nada más, lo único que habría que integrarle son las características de la comunidad. Esto, ¿sí? Uno de los Claro, principales claro, claro. anteproyecto que hicimos antes Uh de -huh. ver en dónde lo íbamos a llevar a cabo, como piloteándolo, ¿no? Se puede decir, Uh es -huh. el hecho de el uso de las nuevas tecnologías, es decir, ¿sí? En Cherán, por ejemplo, esta comunidad, el 85% uso de habitantes, desde los niños hasta los adultos, los más grandes, ¿sí? Utilizan celular, utilizan computadoras, los chavos, el 50%. Sí, 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 pero Los chicos manejando se eleva otra información vez. totalmente Uh-huh. Pero vacía, a ya, veces de contenido que nosotros pudiéramos decir, pero pues a yo, ellos es ocupar un tiempo y un espacio, ¿no? Que usted eso no me es. va a dejar, no me va a dejar mentir, pero si usted ve a nuestras, ¿cómo se llama? Coterráneas, como dicen las mijes, de alguna Sí. otra, ¿no? Nahuas, etcétera, están vendiendo sus cosas y Las están con el aparato. chiquis que vienen al Y centro están, de la Ciudad de México, sí, tienen sus y puestos, están, sus cubetitas de fruta y sacan de su mandil. sí, están hable y haciendo cuentas y digo, eso, ellos utilizan muchísimo la tecnología. Por eso es que nos atrevimos a lanzar esto, ¿sí? Con el 90% de información en electrónica y digital. Bueno, pero eso entonces vendría en purépecha, por ejemplo, o vendría ya en purépecha y español o en los dos. Ah, ok. Por ejemplo, si usted me da oportunidad, en la semana, yo creo que a más tardar mañana, le voy a enviar los datos de las obras que hicimos a partir del proyecto. Y hay una obra que es la de todo el proyecto, la de fortalecimiento de las comunidades indígenas. Está en 3 volúmenes y es bilingüe. Aprovechamos a la gente, a los estudiantes de la Universidad ¿cómo se llama? Es la UIM, la Universidad, se me fue el nombre ahorita. Es la Universidad Indígena de Michoacán, pero no, me falta una I. Ok. Ya ve, como usted me dice, le puso a mi instituto, le puso 2BI, no, es Ah, Instituto de es que ahí Investigaciones no Biotecnológicas. sabía cómo era, pues ya Y hasta que en el veía el caso de nombre la dije, UIM, me voy ahorita se por me el olvidó. nombre y no por la clave. Sí, Claro, claro, claro. es Universidad, ya,
Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Ok. Y ellos, la primera generación de la licenciatura en comunicación, fue el equipo, junto con su coordinadora de la licenciatura, fue el equipo traductor en purépecha de los 3 volúmenes. ¿Cómo ve? O sea, la idea es que No, bueno, de donde hagamos el estudio, la investigación y donde podamos colocar la biblioteca, veamos qué comunidades, qué idioma hablan y hacer la traducción, que sean obras bilingües. Si lo encontramos en el idioma original, traducirlo al español. Claro, 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 claro. Sí. Pues creo que esta charla, doctora, ha sido muy interesante. Digo, agradezco su paciencia, su interés y este gran diálogo. Para mí ha sido muy, muy revelador, muy enriquecedor. Y además mi mente ya empezó ahí a a mover sus hilitos para ver de qué manera podemos apoyar o respaldar este tipo de proyecto, porque creo que vale la pena. Soy una apasionada de de todo lo que representan las diferentes culturas, ¿no? Desde saber de sus tejidos, de sus bebidas, de sus botánicas, de sus arte. Entonces, creo que algo podremos hacer. Yo nada Si más usted dicho tiene, sea de paso, mande usted. si usted tiene alguna comunidad en donde podamos replicar este proyecto de la biblioteca indígena, pues, ¿por qué no hagamos algo, acercarnos a Claro, ellos y empezar a trabajar con ellos para, claro. ¿cómo se llama? Para hacerles esa Mire, biblioteca, no que lo sea la tengo en segunda este biblioteca que tenga. momento, pero seguramente lo vamos a generar porque pues ¿Sí? yo no he procurado centrarme solo en uno, ¿no? Sino realmente ver este bagaje y esta riqueza que hay en nuestro país y le decía que dicho sea de paso, en el pasado periodo ordinario, en este que está concluyendo, presenté una iniciativa que todo el mundo decía, oye, Tere, pero ya tenemos muchos días. Les dije, no, yo creo que vale la pena acerca de conmemorar el Día Nacional de la Niña Indígena. Y yo di una serie de argumentos Argumentos. porque me di cuenta que una niña de 1 a 5 años, vamos a poner, como un margen de edad, se desenvolvían de la misma manera que los niños. Jugaban, corrían, saltaban, intervenían, interrumpían, cuestionaban mil cosas. Pero conforme va pasando la edad, 6 años, 7 años, 8 años, ya las niñas empiezan a cambiar. Empieza la carga social, empieza la carga cultural, empieza la carga de sometimiento, es que era la carga de servilismo, y no llegar a los 12 años que muchas de ellas pues son vendidas o son La, casadas o la, son... la presión familiar, ¿no? Así es, así es. Entonces yo les decía que entiendo que es conmemorar un Día de la Mujer Rural. La mujer ya vivió, ya está ahí, ya tiene una historia, ya trae hijos, ya trae mil cargas sociales encima. Pero una niña, si desde ahorita la apoyamos y se generan todas esas políticas públicas que la vayan empoderando, hoy estaríamos hablando de paridad y de participación política y de inclusión y de acciones afirmativas, de considerar a quien tiene una ascendencia indígena o afromexicana que pueda ser la persona que el día de mañana los represente y no comunidades incendiarias donde no reconocen el liderazgo de una mujer y donde hay una serie de cosas que precisamente a través escudados en los usos y los costumbres, han venido replique y replique y replique. Si bien es Sí. cierto que esos usos y costumbres tienen una gran fortaleza, también tienen grandes debilidades de injusticia, de dejar pendiente muchos de estos temas, sobre todo en cuestión de participación de las mujeres. Entonces, coincido plenamente con este proyecto. Doctor, no sabe, maestro,
cómo me quedo demotivada. Agradezco y le reconozco infinitamente ese, ese amor a este tipo de proyectos y que se ve que ama y le apasiona lo que hace, lo que vive y lo que el legado que quiere dejar, pero de una manera que trasciende, que impacte, no solo en México, sino allende las fronteras. Entonces, para mí es decirle que esperemos que sean muchas otras los momentos en que tengamos charla. Esperaré la información que usted guste mandarnos, con esa vemos cómo podemos articular. Voy a empezar a ver de qué manera a través de esos proyectos poder generar los apoyos, porque realmente para otras instituciones, a lo mejor ahorita me dice, Tere, hay que etiquetar desde la Cámara los 400,000 pesos para esta comunidad o este municipio. Todo el mundo diría, oye, 400,000 pesos no es nada cuando se están dedicando más de 3,000 millones y 20,000 millones y más de 100,000 millones para el Tren Maya. Entonces, yo creo que son de las grandes injusticias y son de las grandes contrastes, pero que cuando sea necesario se quiere la foto en un espacio como este. Entonces, yo creo que debemos de revalorar y darle el lugar preponderante que tiene esto, ¿no? Entonces, para mí me llevo un compromiso y tenga por seguro que vas a ver de algo de mi intervención y bueno, pues ojalá y tengamos la oportunidad de estar en trato y contacto en muchas ocasiones más, doctor, porque lo celebro, todo su trabajo y su trayectoria. No, yo quisiera que me disculpara, pero sí me gusta hablar mucho del tema de mi trabajo, ¿no? No, bueno, pues Hablo mucho, que hablo. es maravilloso, además que lo conoce de una forma espléndida, entonces creo que fue muy puntual la forma en cómo fuimos avanzando en Hilvanando las esta cosas. información, hilvanando la conversación. Entonces, pues para mí no es más que agradecer, reiterarle que esta charla que es entre bibliotecas la vamos a subir al canal y que también usted a lo mejor la podrá reproducir y ahí vemos qué dijimos o qué no dijimos y entonces, como dice el Internet, tiene memoria. Así es que, Ahí le encargo pues que me seguramente, manden cuándo la van a pasar o cuándo la suben. ¿verdad? Le Para mandamos ver. por ahí el link para que también la disfrute y la goce. Y pues me reitero a sus órdenes. Está Brenda que le podrá pasar mis redes sociales, mi teléfono particular para que en el momento que usted necesite cualquier cosa me pueda usted dirigirme. Las puertas están abiertas siempre ahí Te agradezco de mucho. nuestro espacio en el Congreso. Y bueno, independientemente de eso, pues decirle que también desde la Comisión de Pueblos Indígenas lo que podamos impulsar lo haremos, ¿no? Porque es importante también atacar todas las trincheras y todos los pueblos que se pueda para que puedan hacerse realidad las cosas. Pues yo le agradezco nuevamente muchísimo su atención y ya ve que es algo que me apasiona, es una disciplina enorme que tiene un abanico de posibilidades para hacer, pero sobre todo para nuestras Claro. comunidades, ¿no? Claro, y Para ya nuestros yo le haré paisanos, para llegar todos. uno o dos propuestas que se me ocurre también, una forma de cómo Claro. a lo mejor segmentar, pero hacer visible, a lo mejor, no lo sé, ver de qué manera proyectos como estos se puedan sumar muchas otras personas que a lo mejor solo están esperando que se les invite para poder estar y para poder participar. Así es que, de nuevo, pues muchísimas gracias y seguiremos en contacto. Brenda, gracias. Nayeli, gracias por estar aquí en la reunión y agradecer a todos nuestros escuchas y a todas las personas que se conectan para saber qué es lo que estamos haciendo desde este espacio entre bibliotecas. Y doctor César Augusto Ramírez Velázquez, muchas gracias. Gracias por su tiempo, gracias por compartir y me reitero a sus órdenes, su amiga Tere Ochoa. Igualmente, muy amable. Gracias. Que la pase muy Hasta bien. luego. Hasta Buenas luego. noches. Bye bye.